Hola, buenas tardes. El día de hoy les hablaré sobre la criogenia, haciendo énfasis en la criogenia utilizada en los tejidos anormales del cuello uterino. Comencemos. Introducción. Durante los últimos años se ha incrementado el término de la palabra criogenia. Esto es debido a que tiene varias aplicaciones, especialmente en el área de la medicina, en donde se utiliza para la cirugía, donde porta el nombre de criocirugía, ya sea para destruir células de tejidos específicos, de evitar hemorragias o incluso para el tratamiento de algunos cánceres. Este tipo de técnicas tienen otros usos más específicos, tales como la preservación, gracias a la ayuda de temperaturas muy bajas, de cuerpos humanos legalmente muertos o a animales. Esto para su posible reanimación futura, cuando la ciencia y la tecnología lo permitan. De hecho, la persona de la imagen es Walter Elias, mejor conocido como Walt Disney, que, tras su fallecimiento, comenzaron una serie de teorías las cuales afirman que él había utilizado este tipo de técnicas para poder alargar su vida y ser reanimado en un futuro. La criogenia utilizada en los tejidos del cuello uterino se utiliza para eliminar o para corregir algunas lesiones que puedan ser causadas gracias a la presencia del virus del papiloma humano. Esto para que la persona pueda tener una vida plena. Este es un procedimiento antiguo, el cual ha sido parte de varios experimentos no solo en el área de la medicina, sino en diversas áreas. Se ha llegado en un punto en donde en pleno 2020 ha sido utilizado en los tejidos del cuello uterino para el cáncer, verrugas y otras anormalidades dentro de la misma. Justificación. Creemos conveniente investigar este tipo de temas para poder relacionar la física con la medicina, ya que muchas veces se piensa que son materias totalmente alejadas, siendo totalmente lo contrario, una se apoya de la otra, y comprobar y verificar que si no fuera gracias a la física no se podría utilizar este tipo de técnicas en la medicina. Objetivos: conocer, aprender y comprender una breve historia de la criogenia, así como sus antecedentes, para poder relacionarlo con lo que pasa en la actualidad. Tener un enfoque de la criogenia utilizada en los tejidos anormales del cuello uterino. Relacionar los principios físicos de la criogenia respecto a la temperatura que intervienen en esta. La criogenia y sus antecedentes. Podemos definir a la criogenia como la ciencia y la técnica para producir muy bajas temperaturas. Son todas aquellas técnicas las cuales nos ayudan que un cuerpo esté a la misma o incluso más baja temperatura de ebullición del nitrógeno, la cual es menos 195.8 grados Celsius. Historia. Una breve historia de la criogenia toma lugar en los años 1840, año en el que fue muy común utilizar hielo para el tratamiento de la malaria. Más adelante, en 1877, se logró licuar aire a menos 196 grados Celsius. Posteriormente, en el año de 1908, se logró licuar hielo a menos 269 grados Celsius. Uno de los problemas principales fue el poder transportar y mantener estas temperaturas en contenedores, puesto que al tener contacto la diferencia entre temperaturas provocaba que éstas cambiaran y se modificaran. Esto fue resuelto por James Dewar, que en 1892 inventó un contenedor el cual le permitía mantener estas bajas temperaturas, contenedor el cual lleva por nombre su apellido. Un Dewar está hecho por una capa de vidrio plateado o de acero para minimizar las pérdidas de temperatura por conducción y radiación. Asimismo, cuenta entre un vacío entre sus paredes para minimizar las pérdidas de temperatura por convección. Los usos de la criogenia en la medicina actual y antiguas. Los usos de la criogenia en la medicina actual son para la preservación de sangre, tejidos y esperma. Asimismo, cuando este tipo de criogenia es utilizada para la destrucción de células, pasa a ser llamado como crioterapia o criocirugía. Las primeras aplicaciones de la crioterapia y la criocirugía fueron utilizados en la enfermedad de Parkinson, enfermedad la cual provoca temblores involuntarios e incontrolables en las extremidades del cuerpo. Asimismo, fue utilizado en la cirugía para el tratamiento de cataratas y para la reparación de retinas dañadas.
Uso de la crioterapia en los tejidos anormales del cuello uterino. Este es un método terapéutico el cual nos ayuda a tratar lesiones benignas, las cuales no causan ningún tipo de daño en el organismo y suelen ser más por estética, a lesiones malignas, las cuales ya han causado un tipo de daño dentro del organismo. Este tipo de lesiones se ayuda con las bajas temperaturas para la eliminación de las mismas. Los tejidos anormales que suelen crecer en el cuello uterino suelen ser por la presencia del virus del papiloma humano, enfermedad de transmisión sexual. Esta enfermedad puede ser presentada tanto en hombres como en mujeres, pero comúnmente son mujeres las que llegan a presentar este tipo de virus. Estos tipos de virus de papiloma humano se manifiestan en forma de verrugas, las cuales son pequeños bultos granulares en la piel que por lo general son indoloros y son lesiones benignas. Epitelio genital debajo de la vagina y en el epitelio oral y nasal. El mecanismo utilizado es variado, puesto que este tipo de técnicas ya tiene muchos años de antigüedad. Asimismo, se toma en cuenta muchos tipos de factores, tales como la gravedad de la lesión, el tamaño, el lugar ubicado, entre otros. Para el procedimiento de la crioterapia en los tejidos anormales del cuello o cérvico-uterino es necesario que los pacientes lleven un tratamiento previo, tales como la toma del medicamento ibuprofeno, el cual es un analgésico, el cual es necesario para la correcta realización de este procedimiento. Enseguida se pone en marcha la criosonda, la cual es una manguera que contiene nitrógeno líquido y de esta manera es puesta en contacto directo con la zona afectada. Se deja reposar unos minutos hasta que la célula se deshidrate y caiga. Estos se desarrollan en el epitelio. Influencia del cambio de temperatura en los tejidos del cuello uterino. Determinamos el concepto de temperatura como el promedio de energía cinética interna de un sistema. De esta manera, cuando se somete el tejido cérvico-uterino a bajas temperaturas por tiempo prolongado, puede causarse lo que comúnmente se conoce como congelación, en donde se forman cristales de hielos en las células más externas del tejido. Con una mayor exposición a bajas de temperaturas, los vasos sanguíneos aledaños se contraen, provocando que la sangre que circula por ellos disminuya, por lo cual puede causar que el tejido muera. Algunas complicaciones de este tipo de criocirugías son enfermedad pélvica inflamatoria, hemorragia grave durante o después del procedimiento, así como cólicos y dolores en la zona del vientre durante o después del procedimiento, entre otros. Pero en general se trata de un proceso ambulatorio relativamente rápido y sin ningún tipo de complicaciones. Este tipo de complicaciones suele ser muy escasas. Continuamos. Principios de la física que nos ayudan a explicar el cambio de temperatura en la criogenia. Al añadir energía en forma de movimiento, hablamos de energía cinética. Entre mayor movimiento de moléculas, mayor energía cinética, por lo cual aumentamos la temperatura. Pero es posible realizar lo contrario, es decir, restar energía cinética a un cuerpo, lo cual daría como resultado la disminución de temperatura de un cuerpo. La crioterapia funciona en 3 etapas principales. La primera etapa es al congelar los tejidos que se ubican entre los -40 y -20 grados Celsius, donde se obtienen cristales de hielo extracelular. Al seguir disminuyendo la temperatura en la segunda etapa, los cristales de hielo pasan a ser intracelulares, destruyendo todos los componentes internos de la célula, incluyendo el ADN. Finalmente, en la tercera etapa, hay isquemia celular en los vasos sanguíneos. Experimento teórico. Para la realización de este experimento teórico se tienen 2 elementos. El primero es un hipotético tejido, el cual será un quiste, mejor conocido como verruga. Para la otra es el medicamento existente, el cual se llama POINTS. Este medicamento se basa en la disminución de temperaturas para la eliminación de verrugas. Al situar el aplicador de esponja sobre el área afectada y presionar levemente, se desencadena un mecanismo el cual de forma inmediata comienza a disminuir la temperatura de la verruga, desencadenando todos los procesos que vimos anteriormente. Después de eso, de 10 a 14 días, por la misma disminución de la temperatura, la verruga o quiste
se deshidratará y se caerá por sí sola. En conclusión, podemos afirmar que el funcionamiento de este medicamento para la eliminación de verrugas utiliza el método de la criocirugía, de manera que disminuir la temperatura en este tipo de tejidos hace posible la eliminación del mismo. Conclusiones. Nuestras conclusiones son que la criogenia es un buen tema para poder relacionar la física con la medicina, puesto que a través de procesos y explicaciones físicos se dan lugar a la correcta realización de este tipo de técnicas para la área de la medicina. La elección de la crioterapia en el tratamiento del tejido uterino es una elección de tratamiento con excelentes resultados. No obstante, en la circunstancia particular de cada paciente, cualquier otro tipo de opción puede ser fiable o no para la persona. Aprendimos una breve historia de la criogenia y sus antecedentes que tuvieron que pasar para que en el día de hoy actualmente pueda ser una buena alternativa para este tipo de tratamientos. Estas son nuestras fuentes de información. Sin nada más por agregar, muchas gracias por su atención.